Hace unos días me puse a leer los comentarios del video que hice sobre los episodios más aterradores de Un Show Más, y hay algo que me llamó la atención. Un comentario se repetía una y otra vez, y eran algo así como el taxi y el episodio del taxi y el de Eigover, una y otra vez, como si todos hubieran quedado marcados por lo mismo. Así que me pregunté, ¿qué tiene este episodio que lo hace tan perturbador para tanta gente? ¿Es por el ambiente extraño? ¿Por la sensación de estar atrapado? ¿O hay algo mucho más profundo que estoy pasando por alto? Así que me propuse analizar este episodio y desmembrar la verdad detrás de por qué a mucha gente la traumatizó. A veces lo que parece solo una historia animada esconde algo mucho más oscuro. Pero primero veamos el resumen de qué trata este episodio para que recuerden de qué iba. Todo comienza con un tipo disfrazado del edificio que trepó King Kong, así es, al Empire State, donde de seguido vemos a Rigby que sale disparado de una tienda de películas bastante emocionado por una cinta recién rentada. Pero Rigby choca con este sujeto, al cual se disculpa por haber chocado con él, y Rigby le hace un comentario sobre el mismo traje que les había mencionado, y el tipo, molesto porque básicamente odia su trabajo, dice que lo obligan a usarlo. Pero quiero que tengas en cuenta a este sujeto. Pero bueno, pasemos a la casa en el parque, ya que es de noche y vemos a nuestros protagonistas debido a que harán una noche de películas de terror, o su debido noche de películas, donde el dúo tiene la comida lista, la botanita rica, y por cierto, ya tienes la tuya para ver este video, y sobre todo te puedes suscribir para ser más guapo. Por cierto, volviendo, y la película para mirar. Teniendo esto, a lo que Mordecai se saca un poco de onda, ya que se reacciona a que no verán la misma película de siempre, pero Rigby le dice a Mordecai que es una película de terror, a lo que Mordecai se entera que la película es de terror y le advierte a Rigby su temor, su trauma, y que siempre termina bastante asustado y es bien miedoso para ver estas películas, como tu compa que se asusta con las películas del crepúsculo y ese tipo de cosas. Pero el mapache le asegura que nada va a pasar, que solo está exagerando como siempre, así que ambos ven la película, así que vemos como Mordecai parece simplemente le aburre o le da sueño y termina mostrándose indiferente, incluso termina dormido y riéndose de lo malo que es. Pero por el contrario, cuando más avanza la historia, Rigby comienza a sentirse aterrado hasta quedar traumado, y o sea, bro, solamente mira su cara, es de alguien que está experimentando la peor forma de asustarse, a lo que me llama la atención, que por otro lado Mordecai no nota para nada esto, diciéndole comentarios de lo malo que fue, para después van a dormir una vez que termina la película. Pero sucede algo inesperado. En la mitad de la noche, Rigby comienza a soñar pesadillas sobre la misma película que habían visto hace poco, lo que comienza a hacer algo irritante y empieza a gritar como loco. Y sí, eventualmente termina despertando a Mordecai sin posibilidad de cerrar los ojos para volver a dormir, para después, al saber que la causa fue la película que habían visto hace poco, a lo que lo arrastra para que vayan a ver la película nuevamente entre los dos para poder curar ese problema del temor que tiene Rigby hacia esta, sin saber algo muy curioso que te voy a comentar, usando el método que utiliza Mordecai, incluso pegándole el televisor a la cara tratando de evitar que escape. Esto duró tan solo 2 días, ya que estando en este estado es realmente que quería lograr que Mordecai de esta manera, pues verán, es algo curioso, ya que Mordecai está tratando de usar un método para curar el miedo, que aunque tal vez no lo pensaste de pequeño, pero sí existe y se llama el método de exposición. Y sin saberlo, Mordecai decidió aplicar una técnica psicológica real, que es la terapia de exposición, un método que consiste en enfrentar poco a poco el miedo hasta hacer que este mismo desaparezca, que consiste en primer paso, exposición leve. Mordecai le muestra a Rigby solo el cartel de la película, una imagen del taxi con los faros encendidos en medio de la niebla, y Rigby casi grita, pero Mordecai lo mantuvo tranquilo. Es solo una imagen, bro, ni siquiera se va a mover. Paso 2, fragmentos pequeños. Después le puso escenas cortas de la película, solo el taxi avanzando lentamente sin ningún ataque, y Rigby sudaba y empezó a soportarlo. Pasando al tercer efecto, el enfrentamiento real. Finalmente Mordecai
Mordecai lo convence de que el taxi no es real, pero solo se sentó con él, tragó palomitas y hizo comentarios sarcásticos hasta que imitó al taxi con voz ridícula y Rigby se reía mientras enfrentaba su mayor miedo, teniendo como resultados, cuando acabó la película, ya no sentía el terror ni la parálisis de lo que tenía el sueño, haciendo como tal, sin quererlo, sin saberlo, Mordecai estaba aplicando herramientas psicológicas, por lo que a veces la única forma de vencer el miedo es mirarlo directamente a los ojos. Creo que esto hubiera sido una muy buena forma de que hubiera transcurrido el capítulo si no hubiera sido y si no fuera porque un show más no tiene mucho sentido. Así que pasaron 2 días, 2 noches sin dormir y eventualmente Mordecai quedó dormido. Y aprovechando esto, Rigby logró liberarse y para esto, teniendo la cinta, la destruyó por completo. ¿Por qué lo hizo? No tengo ni idea. Pero rápidamente al instante llega Benson y les ordena de limpiar la sala mientras él se iba a un juego de cricket, un deporte de bate pelota orientado originalmente en Inglaterra, lo cual es chistoso que Benson juegue este deporte. La verdad, nunca he escuchado a alguien que juegue cricket como tal, pero algo más raro es que Mordecai tenga una buena idea, ya que este personaje no se destaca por ser demasiado inteligente, pero tiene la idea de acompañar a Benson junto con Rigby al juego. Pero una vez ahí, Rigby se aterra creyendo haber visto al taxi entre los jugadores. Definitivamente, Rigby tiene muchos traumas con los taxis y probablemente no es de ni Acapulco ni ningún lugar de México para que tenga tantos miedos de que le claven una tarifa tan grande, y probablemente es muy aterrador para él, a lo que automáticamente Mordecai probablemente se arrepiente de haberlo traído. Totalmente molesto, Mordecai le expresa a su amigo que se arrepiente de haber dejado que él mismo, Rigby, le mostrara la película, hasta que el mejor personaje aparece en este episodio, y estoy hablando del mismísimo y poderosísimo Papaleta, dando una solución muy fresca a este episodio mencionando que tiene un taxi inglés, entre comillas, al que Mordecai va a aprovechar para usarlo para que su amigo Rigby logre superar su miedo. Pero cuando Papaleta muestra su taxi inglés, que en realidad es un taxi amarillo, así que sí, es de esos de las caricaturas que de hecho nunca me he subido a uno, o sea, uno de color amarillo, se me hace algo extraño verlos, lo cual Mordecai le dice aún así que pueden dar un paseo en él para usarlo como terapia, como el método que les dije anteriormente, con un Rigby temeroso, asustado y cagado hasta más no poder, pero llega a lo más profundo del bosque oscuro con un ambiente tétrico, y cuando se adentran en el taxi se quedan sin combustible. Y ahora, si soy sincero, esto se está poniendo muy película de terror, pero bueno, sin poder moverse, con que igual y Rigby se aterra negándose a ayudarles a mover el auto, y para mí es más que nada por ser huevo más que por otra cosa, pero bueno, pasa algo que nadie probablemente podría imaginar. Todos los delirios y sustos de Rigby se hacen realidad. Aparece el malvado taxi inglés que persigue a los tres y a Rigby sobre todo, que es el más aterrador y más asustado del capítulo, lo que lo sigue por parte del bosque oscuro. Pero cuando el auto lo tiene acorralado, el mapache por fin decide ser valiente y enfrenta al taxi, intentando defenderse con garras y dientes, rompiendo todas las partes del auto y así enfrentar su miedo por fin, lo que es bastante épico en esta escena, donde auténticamente demuestra que es una persona que realmente enfrenta sus miedos. Pero esto no fue hasta que simplemente despierta descubriendo que ha estado de forma inconsciente, lo que Mordecai lo despierta junto a Papaleta y este se muestra feliz de que está bien. Papaleta le menciona que está alegre de que está en buen estado y este le dice que conquistó su miedo por fin, y esto simplemente le alegra. Pero aquí es donde Mordecai le comenta que él quedó inconsciente por alguna razón, solamente se movía como loco, y le revela la verdad, solamente estuvo alucinando y que de hecho ha estado luchando contra un hombre disfrazado de un taxi inglés, lo cual es bastante chistoso hasta cierto punto, pero hay una forma que la verdad, pero hay algo que me deja bastante asombrado,
y es cómo se transforma es bastante cool, revelando al hombre que es un taxi inglés, como si fuera un Transformer. Y sí, Rigby lo conoce, es el mismo sujeto de la tienda, el que les dije que tenían que recordar, y este mismo sujeto le da las razones de por qué los ha estado siguiendo por todos lados, para reclamar la renta de la película que había terminado, y Mordecai le dice de por qué no le llamaron por teléfono, a lo que el mismo sujeto les menciona que les envió hasta un fax y les llamó constantemente. Con esto, Rigby se queda impactado de que fue parte de la paranoia de Rigby, era el mismo sujeto intentando de comunicarse con ellos, y wow, suena bastante raro como le dieron la vuelta a esto, pero bueno, de por cierta manera, sí recuerdo que pasó en la cinta, ¿verdad? ¿Sí recuerdan qué hizo Rigby con la cinta? Sí, efectivamente, la destruyó el muy... Sí, la cinta está destruida, así que exige el pago de su misma para que no lo despidan, pero como no pueden pagarlo, así que acuden a Papaleta y él les dice que solamente tiene un billete de $100, o eso parece, y el sujeto dice que eso es suficiente para pagarlo, pero como es Papaleta, es algo raro, les da una paleta, sí, una sola paleta y algunos cuantos chicles al parecer, lo que los chicos aprovechan esto como si fuera una distracción perfecta para poder huir, lo cual vemos al pobre sujeto diciendo que nuevamente va a tener que buscar un trabajo, a lo que nos lleva a la escena donde vemos a los dos protagonistas, Rigby y Mordecai, dormidos, donde Rigby le agradece por ayudar a superar su miedo y Mordecai simplemente le agradece. Luego vemos una escena donde Rigby sueña que es un detective y bueno, así termina todo esto. Ahora les diré el por qué a muchos les pareció aterrador este episodio de pequeños y algunas cuantas curiosidades. Primero que nada, ¿por qué nos marcó a tantos niños de pequeño? Un show más en este episodio funciona como una especie de mini película de terror para niños y aunque mantiene el humor absurdo y característico de un show más, también toca temas de elementos clásicos de terror, el miedo como parálisis. Rigby no solamente se asusta, queda traumatizado y vemos como con miedo aparentemente tonto lo consume por completo. Como algo tan simple puede cambiar la perspectiva de una persona, pesadillas, paranoia, distorsión de la realidad, y el episodio juega con la idea de lo que vemos que realmente puede llegar a ser real. ¿Cuántas veces nos soñamos con algo que nos persigue o esa sensación de que alguien te está mirando en este momento? Lo cual es bastante bien capturado sentir un ambiente y una estética con la secuencia del bosque oscuro y el taxista con los faros entre la niebla, el sonido del motor. Son recursos cinematográficos típicos del cine de horror y eso a muchos niños les dio un mal rollo inmediatamente. El villano inesperado es el típico disfraz que parecía un gag visual al principio y termina siendo la respuesta de toda la locura. Eso añade una sensación de nada es lo que parece y muy efectivamente a los relatos de terror, lo cual también tenemos una lección escondida entre risas y miedos, un uso de la terapia de exposición, un episodio donde es brillante cómo se utiliza y aunque Mordecai no lo sepa, su método realmente es efectivo en la psicología clínica. Enfrentar los miedos gradualmente ayuda a poder tratar los miedos que causa la mente, dejar de asociar ciertos estímulos con el terror. Lo más curioso es que un show más logra introducir estos conceptos sin dejar de ser comedia, absurda y bastante divertida. Aquí te podría decir algunas curiosidades del episodio. El episodio podría tratar de parodiar formas clichés del cine del terror de los 80s y 90s. El taxi asesino tiene claras referencias a las películas como Harrison de Stephen King o Taxi Driver en estética. Taxi Driver es muy buena película. El hecho de que Rigby alucine enfrentamientos épicos y luego solo sea un disfraz es un giro que muchos no esperaban y la verdad es un recurso muy bien utilizado. El personaje del empleado disfrazado recuerda los típicos recursos de tiendas de películas que aparecen en algunas tramas de terror. Entre eso y muchas otras cosas que pude investigar, esto es lo que me llevó a darle explicación por qué muchas personas recuerdan este episodio con bastante cariño, lo cual sinceramente pudo haber sido un error mío no incluirla en ese video, pero aquí simplemente doy el hecho de por qué probablemente y reconozco nuevamente por qué esta serie es tan buena. Simplemente utiliza unos recursos tan bien implementados que podrían ser parte de
perfectamente una película de cine. Pero hey, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te recomiendo ver este episodio de aquí y ver estos capítulos de Un Show Más o algunos efectos Mandela por este lado o alguno de tantos videos. Te puedes suscribir para ser más guapo y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.